Bien, pues volvemos de nuevo aquí en Teledebate, pues a recibir con mucho placer a Roberto Fulcar, alto dirigente del PRM, un hombre, como dijimos al principio, que cumplió su promesa de estar aquí con nosotros el martes, un hombre serio. Sí, señor. Los políticos generalmente no tienen fama no, pues de ser muy serios. Ese es serio, y amigo mío. Bien. Muchas gracias, Ramón. Roberto, en estos días salió una declaración de Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco es vocero del PRM, sí, señor, en la Cámara de Diputados. Él dijo entonces que se estaban manteniendo conversaciones con el PLD, un tanto informales si se quiere, pero al margen o al mismo tiempo que se están celebrando las vistas públicas, pero al margen de ellas. ¿Qué hay de cierto en eso? Vistas públicas para la ley de partido, sí, pero que las conversaciones, sí, dice Alfredo Pacheco, no mencionaste para qué era que estábamos que se habían tenido algunas conversaciones, que no dijo que era de manera formal. Inclusive después se dijo que el PRM le había entregado al PLD un grupo de propuestas, una serie de propuestas. ¿Qué hay de eso? Esas conversaciones fueron en el proceso anterior. Recuerden que antes de este receso hubo un proceso de diálogo con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado, se reunían en la casa que luego se truncó cuando el Partido Revolucionario Moderno y la oposición nos dimos cuenta que nos estaban tomando el pelo, que mientras conversábamos en la mesa del diálogo, ellos tenían una alocada carrera por aprobar al vapor y sorprendernos en el Congreso Nacional, lo que llevó a la representación de nuestro partido, en las personas de don Andrés Bautista, nuestro presidente, y don Jesús Vázquez, nuestro secretario general, a retirarnos del diálogo en ese momento en vista de que se nos estaba tomando el pelo. Pero se refería al compañero Alfredo Pacheco a esa ocasión, no a este momento. No hay un diálogo con el PLD en este momento al respecto de la reforma. Sí ha habido un planteamiento de la Junta Central Electoral hecha al PRM y a otros partidos de oposición sobre la necesidad de concertar una propuesta que pudiera llegar al Congreso con un aval de los partidos políticos y que facilitara que fuera una legislación de todos. Nosotros compartimos esa opinión. Nos parece que la norma que va a regir el proceso de competencia entre los diferentes partidos políticos debiera ser una norma acogida por los partidos que van a competir, ahora, no por un solo competidor. Pero Roberto, ¿no hay un proyecto en ese sentido presentado por la propia Junta Central Electoral que tengo entendido? He escuchado muchas opiniones favorables en relación con ese proyecto de la Junta Central Electoral. ¿Ustedes lo conocen, lo apoyan? Nosotros lo conocemos el proyecto y lo hemos estudiado. Incluso ayer hemos dedicado buena parte de la sesión de la dirección ejecutiva del PRM a discutir punto por punto las ideas que nuestro partido plantea sobre ese tema. Hay elementos positivos en el proyecto que presentó la Junta Central Electoral, pero hay elementos que mantienen el statu quo de la situación de la competencia electoral en el país, frente a lo cual nosotros tenemos posición. Por ejemplo, nosotros planteamos que es fundamental que las primarias de los partidos políticos se realicen mediante una convocatoria, una organización y una dirección de la Junta Central Electoral, que sean primarias simultáneas para evitar la transfusión de militantes de un partido a otro, y que sea con los partidos, con los padrones propios de cada organización política. Es decir, un día determinado, convocado por la Junta Central Electoral, se reúnen las asambleas electivas de los partidos, las primarias, y cada partido aporta a la Junta su padrón propio, y con ese padrón propio de cada partido la Junta dirige los procesos de convenciones simultáneamente. En segundo lugar, para nosotros es muy importante que se ponga límite al gasto de las candidaturas, no solamente de la candidatura presidencial, sino de las candidaturas de todos los niveles y de todas las demarcaciones electorales del país, y también que se controle el origen del financiamiento de esas campañas electorales. Es importante también para el PRM que se establezca un sistema de equidad en el uso de los recursos, de los medios de comunicación, especialmente los espacios
que están bajo el control del Estado Dominicano, del gobierno en este caso, de manera que nosotros no queremos que se nos dé una pulgada más de espacio, pero no queremos tener ni una pulgada menos del espacio que tiene en este caso el partido de gobierno o el partido que sea de gobierno en el momento en que se vaya a realizar cualquier proceso electoral. ¿Eso sería en los medios que controla el Estado? Especialmente eso, pero en sentido general la propaganda en todos los medios de comunicación, porque incluiría una limitación en el gasto de publicidad. Pero cuando ustedes hablan de una limitación, hablan de que sea igual para todo el mundo, es decir, o ustedes ponen el límite, es decir, vamos a poner, bueno, máximo que puede gastar un partido, 10 millones de pesos. Correcto. Vamos a poner por cada. Así. No quiere decir que necesariamente usted tenga que gastar 10, o sea, si alguien gasta 8 nada más porque no tiene más. Es un límite superior. Es un límite superior. Un límite superior. O sea, para un partido, para un candidato presidencial, para un candidato a senador o alcalde, o a diputado o a regidor. Sí. Es decir, para todas las candidaturas, a todos los niveles, ponerle un límite en el gasto. Y además, una cosa que para nosotros es importante, es hacer una identificación, una definición y una tipificación de los delitos electorales, del régimen de consecuencia para quien cometa esos delitos electorales y el establecimiento del fiscal nacional electoral y de los fiscales electorales para esos procesos de elecciones en la República Dominicana. Como ven, es un conjunto de propuestas que tiene nuestro partido, no para nuestro beneficio, sino para beneficio de fortalecimiento democrático del país, para garantizar la institucionalidad de los procesos y para garantizar también la estabilidad política de los partidos. Que es válido para todo el mundo. Que es válido y beneficioso para todos. La tarde de hoy fue sorprendida por un anuncio de la Presidencia de la República, convocando para el día 15 del mes de mayo, sí, del próximo mes, el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral, que ustedes han solicitado el cambio, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que así lo ameriten, porque hay algunos que no han cumplido todavía la edad, y los miembros del Tribunal Constitucional, que son 5, que por edad deben salir del tribunal. ¿Cuál es la posición de su partido, que tienen 2 representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura? Si yo le digo una posición aquí, sabiendo la gente que hace apenas horas sí, ha hecho la convocatoria del presidente, puedo perder credibilidad ante sus amables televidentes. El partido no tiene una opinión sobre la convocatoria porque no nos hemos reunido, de manera que una opinión oficial yo debería esperar a que se reúna el partido, pero hay una cosa que es de principio para nosotros y esa sí puedo adelantar. ¿Cuál es? ¿Ustedes estaban reclamando a nosotros eso? nos alegra que el presidente de la República haya convocado ya al Consejo Nacional de la Magistratura. De hecho, esta mañana el compañero Luis Abinader ha pedido, planteado en una entrevista radial, planteó públicamente la necesidad de que se convocara el Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo lugar, nosotros esperamos que esa convocatoria esté inspirada en una voluntad del presidente de la República y del gobierno de contribuir, en primer lugar, a impulsar la independencia del Poder Judicial, fundamental para la sostenibilidad democrática del país, y en segundo lugar, para garantizar que nunca más volvamos a tener, ni siquiera parecido, un Tribunal Superior Electoral como el que hemos sufrido hasta este momento, que se convirtió en una daga en el cuello de la democracia del país y en el cuello de los partidos políticos. Un Tribunal Superior Electoral que llegó a la irresponsabilidad de que ya ni siquiera discutía la sentencia, sino que discutía sentencias que le llevaban escritas en determinadas oficinas de abogados de la República Dominicana. Ojalá a partir de esta convocatoria y de la escogencia de un nuevo Tribunal Superior Electoral, el que hoy sufrimos termine siendo solamente el recuerdo de lo que nunca más deberá ser en el proceso de desarrollo institucional del país. Que haya un Tribunal Superior Electoral compuesto por personal probo, justo,
ético y sobre todo responsable e independiente de los partidos políticos, no del PRM, independiente de todos los partidos políticos, que pueda garantizar una adecuada administración de los conflictos electorales que allí llegan. Cuando Leonel Fernández, si yo recuerdo, se nombró el Consejo Nacional de Magistratura, se fueron llevando los aspirantes a la televisión, ¿verdad? Sí, él encabezó 2 consejos. Sí. El primero en el 97 sí. Y el segundo en el segundo periodo de... ¿Ustedes serían partidarios de eso? Que los aspirantes en este caso, es decir, se han presentado en televisión y puedan hacer el mismo ejercicio que se hizo en aquella ocasión. Sí, siempre que no sea una tabla. Todo lo que contribuya a la transparencia en la escogencia de los jueces de esas cortes, nosotros lo vamos a aplaudir. Obviamente siempre que no sea una tabla, como hicieron por ejemplo para escoger la Cámara de Cuentas, que pusieron a desfilar por el Congreso Nacional un paquete de personas y obviamente tenían en los bolsillos la lista de la Cámara de Cuentas, que iba a ser un nuevo comité de base del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros somos abanderados sinceros y coherentes de la transparencia, de la independencia, de la probidad y de la ética que debe caracterizar a los que componen, los hombres y mujeres que les toque componer cualquiera de esos altos organismos de la nación dominicana. Permiso usted, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Conversando con el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, licenciado Roberto Fulcar, con L y R. Así es, ¿verdad? Roberto, esta mañana el ministro de Interior y Policía, en el programa del colega Uchi Lora, dijo que la marcha verde es desestabilizadora y que él conocía por el ministerio todos los movimientos de los dirigentes y los convocantes de la marcha, porque él pinchaba las conversaciones de ellos y el WhatsApp en su celular. ¿Qué opinas tú de eso? En la campaña electoral aquí se pincha mucho, del año y a mí pasado, me han pinchado muchas veces. En la campaña electoral del año pasado, nosotros denunciamos eso. Yo dije que había en camino, en funcionamiento, una captura total de los movimientos de todos los dirigentes de nuestra campaña, de nuestros partidos y a nuestros candidatos y candidatas. Alguna gente opinó entonces diciendo, esos son decires de las elecciones. Como ustedes recordarán, en esa campaña nosotros dijimos que la campaña de Luis Abinader no iba a decir una sola mentira, aunque no iba a dejar de decir una sola verdad. Los hechos van probando uno por uno cada una de las cosas que dijimos. Cuando yo denuncié que Joao Santana no solamente era el asesor de la campaña de Danilo Medina, sino que tenía una empresa creada en este país y que le pagaba por esa asesoría el erario, el gobierno, se dijo que era falso, tuvimos que presentar un cheque, ustedes recordarán. Ahora, esto que ha ocurrido hoy con el señor ministro de Interior y Policía es una confesión vergonzosa que da cuenta de hasta dónde ha degenerado la ética política de ese partido, que avergüenza la memoria del profesor Juan Bosch, que fue víctima precisamente de esas malas prácticas antidemocráticas, anticonstitucionales, ilegales y antiéticas. Dedicarse a grabar las conversaciones y a grabar la vida privada de los contrincantes, yo creo que es un acto de cobardía política y en consecuencia debe merecer el repudio de toda la población dominicana. Eso quiere decir que las familias que han ido, por ejemplo, a la Marcha Verde,
o el que ha grabado un videíto en las redes, los muchachos que han grabado un videíto en las redes, o que han escrito un mensaje en WhatsApp, o en Twitter, o en Facebook, o una fotografía verde en Instagram, significa que la vida privada de esa persona está siendo controlada por este gobierno, según ha confesado hoy el señor Amarante Barret. Nos estamos retrotrayendo, señores, a los motivos que originaron la muerte, la sangre de muchos dominicanos y de muchas dominicanas, incluyendo militantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no podemos más que sentir indignación frente a ese hecho, que es un retroceso en la vida institucional del país, y no podemos más que decir que su posición, intentando amedrentar al movimiento verde, intentando amedrentar a la oposición política, en mi opinión, solo va a lograr aumentar esa indignación, aumentar la voluntad de movilización de la gente y aumentar la gran legión de opositores que todavía crece, todos los días crece ante el gobierno y ante ese tipo de conducta en la República Dominicana. Roberto, ha habido voces en este caso, y no estoy hablando lógicamente del gobierno, sino voces pudiéramos llamar de independientes, que sin embargo han estado llamando la atención a los dirigentes organizadores de la Marcha Verde, que está más allá de toda duda, que es un movimiento de carácter cívico, pero que sin embargo están llamando la atención de la penetración de algunos elementos que aparentemente tienen su agenda propia y pudieran tratar de desviar los reales objetivos del movimiento, que en definitiva este movimiento surge básicamente cuando se produce el escándalo de la Odebrecht. La Odebrecht fue la chispa, en este caso, que encendió un sentimiento, digamos, subyacente de repudio a la corrupción. Entonces ha habido una serie de elementos, al parecer, que se han querido aprovechar y se han infiltrado en las marchas con su agenda propia. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es risible, don Mario. En una marcha donde se movilizan decenas de miles de personas, ¿cuál fue ese personal que escogió el gobierno o que escogieron quienes dicen eso para ir a evaluar la agenda oculta de cada uno de los que van ahí? La agenda oculta de una persona solo lo conoce la persona o quien le ha hecho un experticio a esa persona. ¿Quién fue que le hizo una investigación, un experticio? ¿Quién fue que le aplicó un escáner a cada uno de 30, de 40, de 50,000 personas que se movilizan en esa marcha? No, hombre, no, eso es una manera de denostar a un movimiento limpio que es parte de lo mejor que le ha pasado a este país. Este país estuvo refrenada su indignación por años y no se movilizó, y no se manifestó, y no se expresó. El año pasado y en el 2015 y el 2014, el país convocaba movilizaciones e iban pocas personas. Cuando ocurrió el escándalo de OISOE, por ejemplo, se convocó varias veces a diferentes actividades de protesta, como las cadenas humanas. Participaban personas, pero en una menor cantidad. Ahora, con el escándalo Odebrecht, ¿qué ha ocurrido? Que la copa se ha rebosado. Porque ya no es solamente que se están robando el dinero que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas con nuestros impuestos. Es que además de robárselo, han convertido el gobierno en una inmensa manta de impunidad para que la gente, además de robárselo, pueda vivir libremente. Y además de eso, ahora también se le rostran en la cara a la gente todos los que tienen y hacen burla de la población dominicana. Usted sabe lo que es, por ejemplo, que una empresa confiesa, mire, yo soborné para conseguir esta obra. Y por este soborno yo he pagado tantos millones de dólares en la República Dominicana. Y esa empresa tiene un contrato que dice que la empresa no puede incurrir en soborno. Y el gobierno no es capaz de decir, esta empresa no puede continuar porque ella ha violado su propio contrato. Es decir, es una manera de burlarse del pueblo dominicano. Ustedes saben lo que significa que en el plano internacional, Odebrecht ha dicho, nosotros decidimos
todo este tramado de corrupción, de soborno, de impunidad y de tráfico de influencia, trasladarlo desde Brasil e instalarlo en la República Dominicana, porque es allí donde encontramos las condiciones más propicias para que nuestra práctica corrupta y corruptora tenga el mejor desempeño y la más libre acción posible. Eso se le está estrujando en la cara al pueblo dominicano y quieren que la gente no se indigne. ¿Cómo no se va a indignar un obrero agrícola que viene de echar un día para comer en la noche con su familia lo poco que le alcanza? ¿Cómo no se va a indignar un policía que gana un salario de miseria? ¿Cómo no se va a indignar un maestro jubilado que lo que gana no le alcanza para comprar la medicina de las enfermedades lógicas de su profesión o de su vejez? ¿Cómo no se va a indignar el joven que no encuentra oportunidad de empleo en este país, mientras corre el dinero en los bolsillos y en la cuenta de un grupo de funcionarios que se han creído que la República Dominicana es una propiedad de ellos, de esa corporación política? No, ahí no hay agenda oculta, no hay ninguna agenda oculta, hay una agenda pública, fin de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana. Y si yo fuera el gobierno, para romper la agenda oculta, pongo fin a la corrupción y la impunidad y acabo con el Movimiento Verde. Ellos tienen una posibilidad de hacer, que pongan fin a eso, que complazcan al Movimiento Verde. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo, tú sabes que es inexorable. Siempre es un placer compartir. Muchísimas gracias, muy amable. Todas tus opiniones son muy precisas, con tu pensamiento muy claro siempre. Así que hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Ciertamente hay motivos sobrados para suponer que si no en todos, en buena parte de las obras contratadas con la Odebrecht, tanto las realizadas hasta ahora como las que se encuentran en ejecución, pudiera haberse registrado sobrevaluaciones. Tan solo el hecho de haber admitido el pago de sobornos por 92 millones de dólares lleva a la lógica conclusión de que ese dinero no salió de los fondos de Odebrecht, sino que fue cargado a las operaciones realizadas en el país, por lo que los sobornos salieron de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos. Sin embargo, la gran diferencia, en algunos casos enorme, entre los presupuestos originales de la mayoría de las obras asignadas y el costo final erogado por el Estado, permite prejuzgar que el monto de las sobrevaluaciones tiene que haber excedido con mucho los 92 millones de dólares del soborno. Es posible, sin temor a incurrir en exageración, que la cantidad sea entre 4 y 6 veces mayor. Por la Procuraduría General de la República para llevar a cabo la auditoría. Obviamente, la misma requerirá del concurso de peritos y técnicos calificados. El presidente de la Cámara, Hugo Álvarez, ha informado que de Brasil vendrán 2 especialistas calificados para llevar a cabo una investigación exhaustiva. En el plano local, pudiera contarse con la colaboración de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el CODIA, que por ley es asesor del Poder Ejecutivo en esta materia, y la propia UAS, que dispone de un buen equipo de ingenieros. Es una vía expedita de que dispone el Estado con total independencia del acuerdo homologado. Se trata de 2 situaciones distintas, tal como coincide en señalar un grupo de juristas expertos consultados por Diario Libre. En el primer caso, de un delito de soborno admitido por la empresa y por el cual se ha comprometido a pagar una multa ascendente al doble de los 92 millones de dólares, o sea, 184, que es la única sanción que le correspondería por la vía penal. Y en el segundo, de un delito de estafa, en el cual también el Estado estaría en capacidad de reclamar de la empresa brasileña el reembolso de las cantidades cobradas en exceso en la ejecución de las obras.
Todo esto al margen del compromiso asumido por la Odebrecht en el acuerdo homologado de revelar los nombres de quienes recibieron los sobornos para la asignación de las obras, para lo cual se ha fijado como fecha tope el 19 de mayo, por lo que solo queda entrar en cuenta regresiva, arrancando las hojas del almanaque de aquí hasta entonces. Mañana, si Dios quiere, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Para todos un excelente resto de la noche y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores, que ya por ahí viene la última entrega del informativo de Noticias 16, así que no se lo pierdan. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.